cosas que impartirle. Antes estoy dejando lo que escuchen el Shema Israel, una segulá poderosísima. Shalom a todos. Shalom, 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 shalom. Bueno, tengo algunos minutos porque estoy en mentoría y tengo un breakcito ahora. Tengo un break y una de las cosas que a mí me bendicen de esta mentoría es que a veces, orientando a otro, recibo yo orientación, bendiciendo a otros, recibo yo bendición, y ni hablar de algunas de las personas que me toca darle mentoría, que son gente muy elevada, y a veces terminan ellos dirigiéndome a mí en cosas muy valiosas. Bendiciones, mi hermano Jairo, qué bueno que está activo ya. Así que así funciona. Hay gente que viene, yo doy unas mentorías al día, así en videollamada, y a veces tú crees que y lo que yo salgo es más bendecido. Terminé yo siendo ministrado muchas veces. Entonces, me tocó hablar ahora mismo con alguien. Que aunque no le diga de qué estábamos hablando, cada uno tiene una situación en particular. Sentí que fue algo tan poderoso ese tema. Es una persona muy elevada. De hecho, él funciona como maestro en su país. Y sus preguntas, él viene con un listado de preguntas muy potente. Y muchas de esas preguntas me ponen en jaque. Yo siempre le digo, hoy vienes tú con tu lista de preguntas. Entonces, una de las cosas que comenzamos a hablar, se las quiero compartir a ustedes. A algunas personas esto le va a resonar, otras no importa. Si esto no le resuena, váyase. Comenzamos a hablar de las principales religiones del mundo, principalmente la de este lado del mundo, sobre el Islam, el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, entre otras ramificaciones, que son muchas. Podemos entrar a los adventistas, mormones y demás. Y cualquier religión que use la Biblia, Torá o el Corán, usted se puede imaginar cuántas religiones hay ahí. Los evangélicos, los católicos, los mormones, los adventistas, etc. Toda religión que use la Biblia, la Torá o el Corán, existen gracias a un viejito, a un señor que vivió hace unos 4.200 años atrás, llamado Abraham Avinu, llamado en el mundo hebraico como el patriarca Abraham. Este señor, que está enterrado allá en Hebrón, la gente que fue, yo creo, en el primer viaje con nosotros, se nos permitió ir a la tumba del patriarca Abraham. Es muy complicado ir ahí ahora mismo. Pero este señor, ¿verdad? Abraham, es el papá de las religiones modernas. Porque él tuvo un hijo llamado Ismael, y ese hijo llamado Ismael es el padre de todo el mundo árabe. Todas esas religiones musulmanas y sus derivados son frutos de Ismael por el papá Abraham. También tuvo otro hijo llamado Isaac. Y ese hijo llamado Isaac, que tuvo a su vez otros hijos, uno llamado Jacob. Este Jacob es el padre de todo el mundo judío. Este es Jacob que luego le cambian el nombre y dice, tú te llamas Israel. Y Jacob tenía un hermano que es Esaú, quien es el cabecilla de los edomitas, y de ahí viene el imperio romano. Así que cuando tú miras ese organigrama, Abraham, padre de Ismael,
básicamente jefe de toda la tribu árabe, padre de Jacob, jefe de toda la tribu judía, padre de Esaú, o abuelo de Esaú, jefe de toda la tribu edomita, dígase el imperio romano. Hello. Yes, yes. Yes, don't worry. Yes. Okay. Pues sí, entonces te das cuenta que el papá de todos esos derivados de religión, no sé si se escucha ya, viene siendo Abraham. Escuche, Abraham, padre del mundo árabe, padre del mundo cristiano, padre del mundo judío, padre del mundo adventista, padre de... ¿Por qué? Porque cualquiera que tuvo todos esos orígenes de sus respectivas religiones y culturas fue gracias al patriarca Abraham, el viejito Abraham. Ese señor llamado Abraham se le reconoce como el padre del monoteísmo. A ese señor se le reconoce como el padre de las religiones monoteístas. ¿Qué quiere decir esto? Religiones que tienen un solo Dios. Nosotros, los que amamos aprender, que somos aprendiz eterno, que nos buscarle la quinta pata al gato e indagar, nos dimos cuenta que, aunque a él lo llaman el padre del monoteísmo, yo digo que fue el primer físico cuántico. ¿Por qué? Primero, habría que estudiar un libro que se le atribuye su autoría llamado el Sefer Yetzirah. Y es un libro místico exageradamente. Es el libro que habla de por qué este mundo fue creado. Habla de todo el sistema astral. Habla de una locura de cosas. Entonces, posteriormente, va a aparecer una entrega de un libro en un monte, ¿verdad?, que se conoce como la Torá, de donde provienen todas las Biblias de todas las religiones que te estoy mencionando. Y ahí, en Deuteronomio, en el libro de Devarim, aparece un concepto que todo el que estudia sabe, que el concepto aparece para reforzar la idea del primero que tuvo esa visión, que fue Abraham, que es algo denominado el Shema Israel. Shema Israel era lo que estaba sonando cuando usted entró a la transmisión. ¿Y qué es el Shema Israel? Es una declaración, un credo que dice Deuteronomio 6, ¿verdad? 4, 9, lo tenemos en nuestro tintele en algunas ocasiones. El judío lo tiene envuelto en un pergamino en la mezuzá de su casa, donde dice la declaración fundamental del mundo hebreo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que se traduce como: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. A Yeshua de Nazaret le preguntaron en Marcos cuál es el primer mandamiento y el más importante. Jesús de Nazaret, ¿verdad? El cabecilla principal de la rama del cristianismo. Y dijo él, Jesús de Nazaret: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Como un judío, que dicho sea de paso, en los próximos días, ya está en faceta final, voy a lanzar un libro que me voy a buscar un poquito más enemigos de lo que ya tengo, tratando de probar que los cristianos no siguen a Jesús por muchas razones. Los cristianos siguen a Pablo, porque Jesús de Nazaret dice que iba a la sinagoga en Shabbat conforme a su costumbre, dice tu Biblia, así que adoraba en Shabbat. Dice que fue circuncidado. Dice que le preguntan y dice que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, y dice que Él es el Señor del Shabbat. Yeshua dice que Él es el Señor del Shabbat, pero los que lo siguen odian Shabbat. Si yo hago Shabbat, me dicen que soy anticristiano, pero el Jesús que ustedes siguen dice que Él es el Señor del Shabbat. Así que ustedes no siguen a Jesús.
adoraba en Shabbat, que no, yo creo que puedes adorar tú cualquier día, pero cuando yo adoro en Shabbat, ustedes me critican, pero ustedes son seguidores de Jesús. Y su líder adoraba en Shabbat. A su líder le pregunta cuál es el mandamiento más importante, y él dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y cuando yo pongo un Shemat en mis eventos, ustedes me acusan de judaizante. Así que yo puedo amanecer citando cosas que ustedes no lo hacen porque su líder lo modeló. Ustedes lo hacen al revés. Pero eso es otra cosa. Eso no es lo que estoy hablando ahora. Vamos a seguir aquí. Entonces, bueno, por cierto, su líder celebraba Pesaj. Aparece en la Biblia celebrando Pesaj con sus discípulos, etcétera. Y si yo hago Pesaj, estoy mal. Bien está cuando ustedes hacen Santa Cena con el pancito y la cosa. Pero como le dije, no estamos en chisme, estamos aquí. Ese señor, cuando trae a Abraham, el jefe de las religiones, por eso es el padre de la fe en el cristianismo. Pregunta quién es el padre de la fe, Abraham. Aparece en Hebreo 11 como el padre de la fe. Pregunta quién es el padre de la nación hebrea, Abraham, porque es el papá de Isaac, Isaac de Jacob, etc. Pregunta quién es el padre de la nación musulmana y te dicen Abraham. Ellos lo tienen como su padre, porque es el papá de Isaac y dicen que Abraham era un devoto de Alá, etc. ¿Por qué yo te estoy mencionando esto? Yo te estoy mencionando esto porque tengo una mentoría en breve. Te estoy mencionando esto porque este señor aparece con un concepto llamado monoteísmo, donde se cansa de dioses. Su padre, Taret, y en su época había una impresionante idolatría, 500 dioses, dioses por aquí, dioses por allá, y este tipo parece que se cansa y dice, ya, Dios es uno. Ese término, Dios es uno, que luego, posteriormente, con la llegada de Moisés y la Torá, se pone como un credo hebreo, se ha interpretado en la mayoría de religiones como que se quiere decir que hay un solo Dios. Nosotros decimos que no, que eso es parte de eso. Que lo que realmente Abraham, ese físico cuántico, estaba diciendo es que Dios es Echad. Que si tú buscas la palabra Echad, que quiere decir unidad, que quiere decir uno, pero unificación sería la palabra, entonces no es que él está diciendo hay un solo Dios, está diciendo todo es Dios. Escuche, ¿cuál es la diferencia de ver un solo Dios y ver a Dios como unificado en todo? Es que cuando tú haces un análisis, atención, de expresiones bíblicas que ustedes predican, enseñan y la tienen dentro de sus credos. Por ejemplo, yo he escuchado, hay un concepto sobre cabeza y cuerpo que está en la mayoría de religiones, aunque cuando yo lo he mencionado me critican. Aquí voy. El Zohar dice, hablando el Zohar, de que todo lo que hay aquí es Adán caído rectificando chispas de él. El misticismo, las cosas que yo enseño, dicen que todos nosotros somos Adán y que tú eres una fracción de Adán, una chispa del alma de Adán, y que lo que tú haces es rectificar, es decir, reparar la caída que Adán tuvo desde tu posición. Las cosas que tú vives, las emociones que tú registras, las altas y las bajas que tú tienes, las veces que tú lloras, que ríes, todo eso es parte de recuperar la chispa de Adán. Esto parece herejía en el cristianismo. Sin embargo, Pablo dice en el cristianismo que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y lo desmenuza diciendo cada miembro tiene función y que la mano no puede hacer lo que hacen los pies. Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza. Entonces, si todos somos el cuerpo y Él es la cabeza, y la misma Biblia tuya dice que Jesús es el segundo Adán, es difícil entender que la enseñanza está interconectada.
Porque si Yeshua, Jesús, en tu Biblia te dice que es el segundo Adán, quiere decir que hay vínculos de que Yeshua es un Adán, segundo Adán. Entonces, si es un Adán y Pablo dice que ese segundo Adán tiene un cuerpo que somos todos nosotros, entonces no hay una disociación tan grande entre lo que enseñan los místicos de que todo es, nosotros somos Adán, fragmentados, una chispa de él, y que estamos reparando esa chispa. Reparando es que yo, con mi aprendizaje, con mi crecimiento, con mis altas, con mis bajas, estoy reparando mi partecita. Eso también se le llama tikkun olam, reparación del mundo. Entonces yo tengo desde la óptica mística dos cosas que reparar. Cosas que me mandaron a mí en particular, que son mi función y que están interconectadas unas con otras. Que lo que yo haga te puede afectar a ti porque todos somos parte del mismo cuerpo. Pero Pablo lo dice. Dice que somos cuerpos de Jesús, etc. Lo que pasa es que no se quiere entender. Que dicho sea de paso, ahí viene el tema de las raíces de las almas. ¿Qué quiere decir raíces de las almas? Que somos parte del cuerpo. En español, las raíces que sean parte de la mano de Adán van a tener una afinidad un poco más profunda. Por eso hay gente con la que tú sientes una vibración más alta, tú sientes una conexión más alta, y hay otra que no. No quiere decir que no es parte de ti. Quiere decir que tú no eres, que quizás haya una disociación entre la mano y mi pie. Mi mano y mi pie podrían no llevarse bien, pero son parte de mí. Yo conecto eso, o sea, me llega ahora mientras te estoy hablando esto, que me pasa eso, y a mí me llega lo que pasó cuando yo estaba construyendo mi casa después de la pandemia. Yo compré una casa en West Palm Beach y en ese momento, cuando era pastor, todo ese equipo de hijos de la casa, la mayoría funcionaban en distintos departamentos de construcción y yo la quería remodelar. Y te voy a mencionar algunos nombres, porque estos nombres que te voy a mencionar, no estoy haciendo ningún juicio de valor de bueno y malo, sino lo que ellos hacían. Es para que tú puedas entender dónde quiero llegar, porque estoy a punto de entrar en mentoría. Por ejemplo, la casa la compré y había que remodelarla y hacerla como yo quería. Lo primero fue que vino Juan Jiménez, uno de los hijos, un ingeniero que yo pastoreaba, que ahora es mi amigo, mi alumno, mi hermano, viene, se queda en mi casa. Y Juan era o es ingeniero eléctrico. Entonces Juan se encargaba de la electricidad de la casa. Así que tú tenías que verlo haciendo un trabajo que duró muchos días. Él y parte de empleados que él llevó. Solo electricidad. Cables que compramos, cosas que compramos, no se llama conectores, todo lo que tiene que ver con electricidad. Pero por otro lado estaba Ariel, ¿verdad? Que todavía trabaja con nosotros en la Escuela Hamashiach, el esposo de Ivana. Y el pastor Ariel era el encargado de pintura. Ariel se encargaba de pintar. Pero estaba Ismael, otro hijo que era experto, ellos le llaman como el charrascao, que es como después que, no sé cómo se llama eso. Y es como cuando tú pones una pared y después hay que pulirla para poder pintarla. Ese trabajo lo hacía Ismael perfectamente. Y así sucesivamente. Venía el Gordo a bregar con los filtros del agua. Venía el hermano Sergio a bregar con el pasto de afuera, con la hierba. Vamos a sembrar aquí, estos árboles van aquí. Escuche, todo eso era en mi casa. Venía Dorian, que nos ayudó con la plomería. Venía Cristóbal, que nos ayudó con el piso de la casa. Fíjate todos esos nombres. Cristóbal trabajó piso, Dorian trabajó plomería, Ariel trabajó pintura, Ismael trabajó el pulido, Juan trabajó electricidad y yo era el dueño de la casa. ¿Sabe lo que pude ver de vez en cuando? Choque y contradicciones entre ellos. Tuve que ver choque y contradicciones entre ellos. De hecho, peleas entre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque en un momento dado,
Cristóbal puso un piso, pero el plomero necesitaba terminar de poner una tubería y tuvimos que destruir el piso que ya Cristóbal había puesto. Tensión. Porque el plomero me dijo, yo necesito pasar una línea por ahí, así que eso hay que derribarlo. De momento, Juan peleaba con otro, pero cuando te digo peleo era de concepto, eso no va ahí, eso no se puede hacer así. El otro decía, el que sé de todo soy yo, y el plomero con el pintor, y yo era el dueño de la casa. Se daba una peculiaridad importante, y es que, estoy a punto de llegar al rema, y es que independientemente de la tensión que había ahí, de hecho yo llegué a ver algunos de ellos que dijo, me voy hasta que él termine, porque él y yo no podemos trabajar juntos. ¿Entiendes? Porque se contradecían en concepto. Así no que yo trabajo y eso no es así. Entonces uno necesitaba, por ejemplo, Juan necesitaba que el carpintero termine para él poder pasar su línea. Así que Juan decía que no puedo hacerlo hasta que esto no termine. Y Ariel decía, yo tengo que esperar que Ismael termine para yo pintar. Pues yo no puedo pintar si no está el chirro preparado. Cualquier diferencia que había ahí, todo cambiaba cuando nos encontrábamos en la congregación. Ahora nos vamos el sábado. Y yo como observador veía el sábado en CFA, ¿verdad? La iglesia que yo pastoreaba, que nos abrazaban, que comían juntos, que nos reíamos, o íbamos para casa de Wilkin después del servicio, o íbamos a comer en un restaurante, y nos encontrábamos todos, y hacían chistes, Juan con Ariel, Ariel con Dorian con... y todo, había una unidad y una coinonía con los asuntos espirituales. Están en la congregación, se respetaban, de hecho, tenían departamentos importantes, porque en el caso Ariel era mi pastor asistente, pero Dorian también. Entonces, una cosa es que allá tengamos trabajo distinto, pero Juan estaba en la finanza, el ingeniero Juan, en finanzas de la iglesia. Entonces, imagínate tú, y Ismael también era parte del pastorado. Así que, de momento están trabajando en mi casa 3 pastores de la congregación, uno de finanzas, Cristóbal era mi escudero, fulano era aquí, y tenían desacuerdo ahí en la manera de trabajar. Pero, en la congregación, cuando teníamos reuniones de líderes, cuando salíamos a comer, cuando teníamos que hacer trabajo, todos estábamos unidos. ¿Y por qué yo te estoy mencionando esto? Yo te estoy mencionando esto porque Shema Israel, Dios es uno. Pero cuando dice que Dios es uno, no es que es un viejo sentado. Está diciendo, todo es Dios. Dios es todo. Dios uno es. Está hablando de un principio de unidad cósmica que dice, todo es Dios. Ahora bien, ¿de dónde sale eso? Si tú te lees Colosenses dice, ¿verdad? Hablando, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Hablando de Yeshua. Entonces, usando un poquito de lógica, estoy hablando de lógica, aquí ni siquiera espiritualidad. Yo quiero que tú me expliques qué cosa puede existir fuera de Dios. O sea, vamos por parte. ¿Dónde es el lugar que queda fuera de Dios? ¿Dónde es? Porque no hace ni siquiera sentido. La pregunta no se puede ni hacer. Si yo te digo a ti, por ejemplo, hay gente que dice, Dios no está ahí. Natán está cantando, yo veo que le tiran y dice, ahí no está Dios. Ok. Hay algo en el que Dios no esté porque todo está contenido en Él. Dice que Él llena todo en todo. Entonces, ¿será que hay un universo desconectado de Dios? ¿Cómo puede existir desconectado de Él? Si Él es la fuente de toda existencia. O sea, ¿cuál es la dirección, las coordenadas cósmicas donde algo esté fuera de Él? Lo que quiere decir que todo lo que pueda existir, todo lo que hay, todo lo que existe en Él. Existe en Él porque no hay
porque no tiene nada vida fuera de él. No hace sentido ni mencionarlo. No hay palabra, por eso yo me estoy enredando. Porque ¿cómo es que tú puedes decir, ahí no está Dios? Ok, ¿quién sostiene eso que está ahí? ¿De dónde salió eso? Que es mi teoría con relación al mal, a Satán. ¿Por qué he tenido problemas enseñando sobre el mal? He tenido problemas porque el mal no puede trabajar independiente del Altísimo. Es que no hace sentido. Es que el Satán que enseñó la religión no hace sentido. Y yo lo he enseñado 35 veces. ¿Por qué? Porque en el momento que tú me dices que hay un reino de Satán y un reino de Dios peleando, entonces se cae toda la teología y todo el judaísmo y todas las religiones se caen. ¿Por qué? Porque te ponen a un Dios todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? La palabra todo no implica todo. Y si es todo, ¿cómo tiene un enemigo que le hace guerra? Como que no hay sentido. Entonces, ¿de dónde proviene el enemigo? El concepto enemigo conocido en las religiones proviene de un término de que crearon un ángel bueno y se puso malo, pero hay un problema, y es que el que creó el ángel bueno es conocido como omnisapiente, quiere decir puede saber cosas anticipadas. Así que cuando lo creó sabía que se iba a poner malo. No alcanza el término, o sea, no hay cómo sostenerlo, no hay. Teológicamente, rabínicamente, no puede existir un departamento del mal trabajando independiente, porque trabajar independiente es como si existen dos dioses, como que si tiene poder para enfrentar al mío, y si el mío fue que lo creó y existe por el mío, la pregunta es, cuando el mío lo estaba haciendo, ¿se le olvidó que se iba a poner malo? O sea, el mío no tiene el poder de apagarlo, de hacer así, decir, te destruí. Y si no es así, entonces no es todopoderoso, es un poco poderoso. Tiene poder, pero no sería todo porque no puede destruir su enemigo. Entonces, si no lo... Viene el otro concepto. El otro concepto sería, si no lo destruye porque no quiere, ok, vamos a ayudar a Dios, no lo destruyo porque no quiere, entonces es parte de un plan. Quiere decir que mi teoría revive. No existe independiente. Existe porque si yo no lo destruyo, siendo el todopoderoso, tengo todo el poder para destruirlo y no lo destruyo, es porque decidí no destruirlo, entonces quiere decir que lo tengo ahí con un propósito. Y si lo tengo con un propósito, caemos en mi punto. Tú no trabajas independiente. Y Job te lo puede decir mejor. ¿Qué pasó con el libro de Job? Vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de los Bené y Elohim, entre los cuales estaba Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde viene? Ah, vengo de rodear la tierra. ¿Viste Job? Sí, lo que pasa es que tú le pusiste tu cerco. Ok, ve, te doy permiso. A lo que tú quieras y no toques su alma. Ve, entonces tú vas a encontrarte que el diablo destruyó todo lo de Job, pero tenía un permiso. Tenía una autorización, tenía una función, no puede trabajar indistintamente, porque entonces tumba el poder de Dios. No sé si me está agarrando. Entonces, dicho esto, cualquiera que tú creas que sea la religión verdadera, tenemos un problema con ella. ¿Y cuál es? Y es que ninguna religión del mundo tiene ni siquiera un 25% ahora mismo, porque tú dirías que el cristianismo tiene qué sé yo cuánto, pero no, porque el cristianismo está dividida en como un 12% católico, hay como un 8.5, 9% evangélica, y ahí es que forman una especie de 20 y pico. Cualquiera que sea la religión verdadera, está luchando, ponte que como ninguna tiene ni siquiera un 25%, pero supongamos que la tuya es la verdadera, supongamos que el evangelio es la religión verdadera, pero el evangelio, comprobado, los evangélicos son el 8% de la población mundial. Y recuerde que no busque en ChatGPT cristianismo, porque ChatGPT te va a poner cristianismo y te va a incluir lo católico. Y si tú estudias tu Biblia y tu religión, tú sabes que para el evangélico el católico se va a perder porque adora a María y son idólatras, etc. ¿Ok? Así que tienes que pararte en el 8%. Entonces, si tu 8% son los únicos salvos y tenemos un 92% perdido, en este caso con unas situaciones muy complejas porque hay países árabes que el 100% son árabes y que por los siglos de los siglos ha sido así y va a seguir siendo así porque las Islas Maldivas tiene casi 100% árabe.
Arabia Saudita, Irán, Pakistán, etcétera. Así que ahí hay gente que nace, crece, se reproduce y muere según el 8% de cristianos, y esa gente se va para el infierno. No solo se va para el infierno, sino que tu Dios parece que no tiene ninguna intención de cambiar ese diagnóstico, porque los años siguen pasando y todo indica que se va a mantener así este ritmo. Al contrario, el Islam está creciendo más que todas. Entonces, ¿por qué yo te estoy mencionando esto? Porque si le hace una exégesis profunda a lo que te acabo de decir, si le hace una exégesis profunda a lo que te acabo de decir, entonces el evangelio es la verdad, somos el 8%, el 92% se está perdiendo. ¿Sabe gracias a quién? Gracias a Satán, que dicho sea de paso fue creado por el Dios de la verdad, y cuando lo creó, escuche, por favor, porque lo que estoy hablando es pura lógica. El 8% del cristianismo tiene la verdad absoluta, según la mayoría de ustedes. Entonces, si el 8% del cristianismo tiene la verdad absoluta, porque Jehová es Dios, ¿qué ha pasado con el 92% que están siendo engañados? ¿Por quién? Están siendo engañados por Satán. ¿Y quién es Satán? Un ángel bueno que Jehová creó y se le puso malo. Y le está arruinando los matrimonios, los trabajos y las finanzas y todo. Entonces, el infierno se debe estar llenando de gente, de tanto que se están perdiendo. Al final, ¿quién creó los seres humanos que están ahí? El Dios Jehová. ¿Quién creó al malo que lo está engañando? El Dios Jehová. ¿Cuánto van perdidos? 98%. ¿Cuál es la explicación pastoral? Yo te la puedo decir porque yo fui pastor por muchos años. La explicación pastoral es: lo que pasa es que Dios le dio libre albedrío al ser humano, y como Dios le dio libre albedrío, ellos decidieron por el mal. Isaías dice que él conoce lo porvenir desde el principio. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que hay gente que tu Dios no ha creado y ya sabe que se van a perder. No porque él lo decidió, sino porque él puede saber los porvenir desde el principio. Así que ya él sabe que cuando lo ponga en la tierra serán engañados por otra entidad que yo creé. Así que al final, este Dios se burla de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque la humanidad se va a perder y los perdidos serán como las arenas del mar. Entonces, al parecer, cuando los creé, el factor omnisapiente quiere decir, sé todo lo que existe y lo que va a existir, lo creé sabiendo que se iban a perder todos. ¿Por qué lo creé sabiendo que se iban a perder todos? Porque soy omnipresente. Como soy omnipresente, me puedo adelantar a las decisiones que ellos van a tomar. Así que soy un Dios que fabrica seres humanos con la exclusividad de que se van a perder. No, maestro, pero Él no quiere que nadie se pierda, porque la Biblia lo dice. Él no quiere que nadie. Bueno, si Él no quiere que nadie se pierda, entonces debió ponerle un botón especial para que se decidan por la verdad. Pero como la mayoría va a decidir la mentira, deberían borrar el lugar donde Él dice que no quiere que nadie se pierda, porque sería insultar nuestra inteligencia. ¿Dónde usted quiere llegar? Yo quiero llegar que si Abraham tenía razón al decir Dios es uno, es decir, Dios es todo, Dios es todo, Dios es todo. Mi pregunta es, cuando Jesús está frente a Pilato, que Pilato, y me tengo que ir en breve, no voy a poder ni terminar, pero tengo mentoría en 13 minutos. Jesús está frente a Pilato, y Pilato le dice, tú no hablas delante de mí que tengo el poder de dar vida y de quitártela. Entonces Jesús le dice, tú no tienes ningún poder sino el que mi Padre te está dando. Mi Padre te está dando. Entonces mi pregunta es la siguiente: si Pilato está siendo malo conmigo y me está maltratando, y ahora yo acabo de decir que el poder que Pilato tiene se lo está dando mi papá, ¿de qué tú vas a juzgar a Pilato? ¿Cuál va a ser el juicio? O sea, señor Pilato, sí, está aquí parado frente a un juicio eterno, sí. Se le acusa de entregar a Jesús injustamente. Sí, pero su hijo me dijo
que usted fue que me dio el poder para yo hacer eso. Es como Faraón, que dice, y Dios endurecía el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo. Señor Faraón, lo estamos acusando de no dejar ir al pueblo. Dice, sí, pero aquí dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Dice que el Salmo 135, David escribiéndolo, dice, porque yo sé que Dios es grande, mayor que todos los dioses. Todo lo que quiere, lo hace. En el cielo, en la tierra, en el mar y debajo de los abismos. Entonces, si David tiene razón y Dios todo lo que quiere, lo hace, todo lo que quiere, lo hace, ¿y por qué tú no haces que se salven todos? Si tú haces todo lo que quieres, ¿por qué tú no quieres que se salven todos? De hecho, tu Biblia lo dice. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque tú haces todo lo que quieres. No, yo quiero que ustedes usen su libre albedrío. Ok, cuando lo pusiste en la tierra, usaron su libre albedrío, terminaron perdidos, más del 98%. ¿Cuál es el chiste? Ahora te vas a sentar en tu trono a verlo arder en el infierno con Hitler, porque el libre albedrío que yo le di no lo utilizaron. Mi pregunta es, entonces, ¿lo creaste para eso? ¿Te hace sentir bien eso como Dios? ¿O hay algo que no le enseñaron bien? En la página soyhamashiach.com están nuestras mentorías, nuestras clases, nuestros paquetes que tienen que ver con tomar la píldora roja y salir de la matriz. Porque lo que pasaba en mi casa es exactamente lo que yo creo donde nos quiere llevar el Creador. Cuando todos trabajaban en sus distintas funciones, el plomero funcionaba aquí, el electricista funcionaba aquí, el pintor funcionaba aquí, el del piso funcionaba aquí. Muchas veces no se entendían ahí, porque son raíces, pertenecen a departamentos distintos de Adán. En el templo sí se entendían, en el templo sí se respetaban. En el templo trabajaban juntos, eran parte de mi equipo pastoral. Esto no es una historia, esto lo estoy contando yo y ellos van a ver este video y ellos te pueden decir. ¿Qué quiere decir eso? Que si somos, según la mística, chispa de Adán rectificando, creciendo, aprendiendo, registrando emociones, o como diría Pablo, somos parte del cuerpo de Cristo, y cada uno es una parte de Cristo, mano, pie, esto. Quiere decir que cada uno está dentro de la casa construyendo su parte. Y hay que dejarlo. Hay que dejar el promero ser el promero. Hay que dejar el que cree como yo, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque si todos son plomeros, ¿quién pinta? Si todos son electricistas, ¿quién pone el piso? Si todos ponen piso, ¿cómo tengo luz en mi casa? Si solo existen electricistas, ¿cómo tengo el sistema de plomería? ¿Cómo utilizo los baños y el agua? Así que se necesitan electricistas, plomeros, pintores, gente de piso, etc. Quiere decir que el mundo funciona así. Esos tipos musulmanes que tú crees que son el diablo, son multimillonarios, son los dueños del petróleo. Y ya yo he dicho otras veces que yo te lo estoy diciendo por encima, pero nosotros podemos amanecer aquí hablando, porque yo te dije a ti en varias enseñanzas que cuando Ismael iba a morir de muerte natural, sin que nadie lo mate, porque no había agua y se estaba secando, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, le dijo a la mamá, levántalo, porque yo haré de él una gran nación. Así que Ismael, el papá de todos los árabes, recibe una palabra del Dios de Israel diciendo, yo contigo tengo un plan. Una cosa es que nuestra capacidad mental no lo dijera, pero otra cosa es que no lo entienda al menos. ¿Qué quiere decir? Que todos a tu alrededor están cumpliendo un plan, están cumpliendo una misión. ¿Cuál es el único lugar donde se podían amar, respetar y yo no lo vi discutiendo? Cuando estaban en el templo, bajo mi administración pastoral. Ahí todos se respetaban. Yo lo vi llorar juntos.
aunque en mi casa discutían armando las cosas. ¿Qué quiere decir? Que cuando todos crezcan en conciencia, cuando todos crezcan en conciencia, cuando todos entiendan, cuando todos suban su percepción, serán capaces de amarse, nos vamos a amar, aunque en el terreno de juego yo soy plomero y tú eres electricista. No tengo que estar de acuerdo contigo. Yo no sé de plomería, yo no sé de piso, yo no sé de jardinería, yo no sé de pintura, yo sé de chirroc, yo soy carpintero. Ahí probablemente no estemos de acuerdo. Pero cuando vamos al templo, cuando vamos al... ¿Y cuál es el templo? Se dice, yo soy templo. Cuando vengo a subir mi conciencia, entonces soy capaz de decir, eres mi hermano, eres otra parte de Adán, eres otra parte de Cristo, eres mano, eres pie, eres espalda, eres rodilla, eres tobillo, pero necesitamos estar entrelazados porque necesitamos estar entrelazados porque el ser no camina si uno de tú estás cojo, si uno de tú no funciona bien, que es lo que pasa, por ejemplo, con este sistema mariposa. Está implícitamente en la Biblia, pero dependiendo cómo lo va a leer. Yo leí literalmente que dice que por uno entró el pecado. Entonces uno comete transgresión y estamos jodidos todos. Quiere decir que lo que uno hace afecta a todo, pero después dice que uno también tiene mérito y bendice a todos. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, por uno. Quiere decir que sí, lo que le pase a uno tiene que ver con todos. Pero hay que tener madurez y capacidad para entender que tú probablemente estás cumpliendo una función distinta. Tú cumples tu función. Tú eres tu plomero espiritual. Tú eres electricista espiritual. Ve, en tu mundo a ti te respetan así. Eso que tú hablas en tu mundo funciona. Como yo le dije a un amigo mío. Yo le dije a un amigo mío, cuidado lo que tú vas a decir de la Virgen. Porque tú tienes que estar como yo en México para ver testimonio de gente que dice que la Virgen lo sanó. O sea, ¿qué es lo que tú le vas a decir en la cara a la doña que tiene el diagnóstico en la mano y tiene su promesa a su Virgen y después tiene el diagnóstico final cambiado? ¿Cómo que tú le vas a decir que no? Pero cuidado en el Evangelio. Cuidado, yo vi muchos milagros. O sea, ¿cómo que tú le vas a decir que no a un montón de cristianos que oraron y fueron a una campaña y tienen diagnóstico de verdad cambiado? ¿Cómo que tú le vas a decir que no? Pero ¿cómo tú le vas a decir que no a algunos místicos? O sea, ¿cómo tú le vas a decir que no a Wilkin? ¿Verdad? Que nosotros sabemos una situación de salud complicada que tenía y con meditación y demás completa. ¿Cómo tú le vas a decir que no? O sea, ¿cómo tú le vas a decir que no a las depresiones de la gente de nuestro mundo? ¿Cómo le vas a decir que no a los cambios financieros que hemos visto? Pero ¿cómo le vas a decir que no a los musulmanes? ¿Cómo? Cuidado. ¡Ey! Usted no conoce musulmanes. Pregúnteme a mí. No es tan sencillo decirle que Alá es una mentira. Entra en su mundo y mira todas las cosas que ellos te pueden poner la cabeza mostrándose que fue Alá que se lo hizo. Ahora mi pregunta es la siguiente. Me quedan 3 minutos y me voy con un bucapié. Tú me dices que tu Dios es celoso. Pero la Biblia dice que Dios es celoso. ¿Celoso de qué? A ver. ¿Qué significa celo? Celo es, tú eres mi novia, tú eres mi esposa, y yo te veo coqueteando con otro. Entonces me siento celoso porque me la van a quitar. O al revés. Entonces, Dios está celoso de que tú estás con otro Dios, pero ¿de dónde salió ese otro Dios si no hay nada fuera de él? O sea, ¿quién fue la fuente que creó otra cosa aparte de él? Pues yo no entiendo. O sea, ¿dónde está esa fábrica de crear algo fuera de él? Además, como todopoderoso que gobierna todo y tiene poder sobre todo, ¿te preocupa algo? Si tú estás preocupado por algo, tú no eres el Dios que yo necesito. El Dios mío tiene todos los movimientos fríamente calculados. Entonces, si a ti te preocupa algo, tú eres bacano,
pero yo no aspiro a tu... No, yo aspiro a uno que es todo poder, Shaddai. No hay nada que escape a su capacidad, no hay nada que escape a su poder. Entonces, si el Dios tuyo pelea permanentemente con los dioses paganos, este es un Dios humano que pelea. El Todopoderoso no tendría con quién pelear, porque ¿quién le hará frente? ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Con qué ejército? ¿Cuál es la manera de pelear con el creador de todo? Adiós. Cuídense mucho, mi gente. No puedo más ya. Luis, vamos para la mentoría, mi hijo. Vamos para la mentoría. Vamos a trabajar. Cuídense, mi gente. Cuídense mucho. Un abrazo. Nada más quería dejarlo pensando, ¿ok? Quería ponerlos a pensar. Así que está todo bien. No me haga mucho caso. No. Todo bien. No, yo nada más quería ponerlo a pensar un poquito. Era ponerlo a pensar un poquito. ¿Ok? Y ya, era eso. Nada más era eso. Adiós. Cuídense. Tengo varios eventos potentes. Vamos a hablar misterio poderoso. Voy a publicar los eventos. Inscríbase, porque no es hablarle plume burro que vamos. Es hablarle cosas que te van a despertar o por lo menos te van a quitar el sueño. ¿Ok? Jonathan, cuando tú quieras, mijo, cuando tú quieras, tú eres mío.